Hola, Dios te bendiga en este día. Traigo una pequeña reflexión para ti. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Y como tema, yo le puse ayunar para poder actuar. Muchas veces en nuestro diario vivir enfrentamos situaciones difíciles, situaciones complicadas, en las cuales se nos cierra el mundo y no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Y en este día yo quiero compartirte, como dice el tema, que muchas veces nosotros actuamos y creemos que lo estamos haciendo correctamente y nos damos cuenta que las cosas nos salen mal, no nos salen como nosotros pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Y yo quiero contarte una historia que a lo mejor tú ya la has escuchado alguna vez y aquí vamos a ver varios personajes y uno de ellos es Esther. Y yo te invito a que leas el libro de Esther, únicamente trae 10 capítulos y creo que van a ser de gran bendición a tu vida. Vamos a ver un poco de esta historia y en la vida de Esther se enfrentó un, un episodio en la historia de esta mujer en el cual se levantó un, un escrito, una carta de muerte para su pueblo. Y realmente, pues no sabía cómo enfrentar esta situación. Y fue necesario que ella se pusiera en ayuno para poder saber cuál era el momento para ella poder hacer algo y comentárselo al rey. Y yo te voy a invitar que estés conmigo en esta historia. Y te voy a hablar de un personaje que es Amán. Él fue puesto como príncipe del rey Asuero. Y este hombre, ¿tú te puedes imaginar qué sintió cuando él fue puesto como príncipe? Yo creo que le dio mucha alegría, mucha felicidad a este hombre. Pero da la casualidad que cuando él vio a un hombre llamado Mardoqueo, dice esta historia que todos los servidores del rey se inclinaban, se humillaban ante él. Pero había un hombre llamado Mardoqueo que no se inclinaba ni se humillaba ante este Amán. Y ciertamente Amán empezó a sentir ira en su corazón, empezó a sentir por qué este hombre no se humillaba en la presencia de él. Nosotros muchas veces en esta vida, nosotros nos enfrentamos a personas así, personas que están en lugares muy especiales, pero que ciertamente quieren verte humillado, ciertamente quieren verte a tus pies y la autoridad que se les ha dado, ellos de una manera o de otra han abusado de esa autoridad y lo que quieren es humillarte. Ellos no ven el lado en el cual ellos son realmente privilegiados, porque qué privilegio es estar al lado del rey, ser llamado como príncipe. Pero ese hombre no veía el privilegio, sino veía por qué ese hombre que estaba en la puerta no se inclinaba y no se humillaba ante él. Yo creo que en esta vida nosotros nos podemos enfrentar a muchas cosas muy similares, muy parecidas en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con algún vecino, con algún hermano, con algún líder. Yo no sé en este momento si tú te puedas identificar en esta historia. Pero regresemos a la historia. Entonces, Mardoqueo, él era pariente de Esther y él era judío. Entonces, los judíos no tenían las mismas costumbres y por eso él no se humillaba ni se inclinaba ante Amán. Y eso provocó en Amán ira en su corazón. Y vemos cómo por causa de que este hombre, Mardoqueo, no se humillaba ante Amán, él empezó a tramar algo en su corazón. Si ustedes se fijan, es muy delicado que nosotros permitamos que nuestro corazón empiece a ver
ese tipo de cosas, de ira, de rencor, si nosotros queremos que la gente esté a nuestros pies, que todo empieza a maquinar en nuestros corazones. En este hombre, este Amán, empezó a trabajar en su mente. ¿Qué haré? Porque este hombre, él se sentía insultado, que este hombre no se humillaba y no se inclinaba de rodillas ante Amán. Y él hizo algo, pero fue algo terrible, en el cual, como estaba como príncipe, él se acerca al rey astutamente y le dice, hay un pueblo que no tiene las mismas costumbres. Hay un pueblo que en el cual es necesario que este pueblo muera, que este pueblo sea destruido. Fíjense bien lo que tramó Amán en su corazón y lo hizo, él actuó. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Podemos ver cómo sentía este hombre Amán tanto coraje por aquel hombre, cómo maquinó, cómo él construyó en su corazón de tal manera que un pueblo, si vemos en las escrituras dice que mujeres, niños, ancianos, todo judío iba a morir en un determinado día. Qué tremendo es cuando nosotros permitimos que nuestro corazón haya ira, haya enojo, haya ese deseo de venganza, ese deseo de ver derrotado a alguien. ¿Por qué? Porque por la razón de que él no recibió gloria, de que él no recibió aquello que aquel hombre quería verlo humillado, quería verlo a sus pies, quería ver, sentirse él una persona altiva. Por esa, él mandó a que se destruyera un pueblo. Y vemos cómo, por eso el tema yo le puse ayunar para poder actuar. Nosotros nos podemos enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, pero que es necesario que en ese proceso, antes de actuar, nosotros podamos poner en las manos de Dios cualquier situación o cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. El ayuno, esa intimidad que tú vas a tener con Dios, va a provocar que tú ores y que tú pidas y que tú pongas en las manos la situación en la cual vas a tú enfrentar. Y vamos a ver, ahorita vamos a continuar con esta historia, qué es lo que le sucedió a Amán. ¿Qué le sucedió a este hombre por haber maquinado en su corazón la destrucción de un pueblo? Muchas veces nosotros nos sentimos en cierta forma que estamos siendo lastimados. En cierta forma nos sentimos que estamos siendo humillados en cualquier área de nuestra vida. Y nosotros necesitamos aprender que no debemos de actuar mal por mal, que no debemos de desear la destrucción de aquella persona en la cual nos está lastimando. ¿Por qué? Porque ciertamente en esta vida todo lo que sembramos lo vamos a cosechar a un futuro. Y vamos a ver de qué manera hizo Esther. Esther llegó a los oídos de ella en que este pueblo iba a ser destruido en un determinado día. Y entonces su pariente Mardoqueo le dio ese mensaje a Esther, y entonces Esther estaba, quiero imaginarme lo que sintió Esther
en que su pueblo iba a ser destruido. ¿Y qué podía hacer ella? Entonces Mardoqueo le dice, tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer que el rey se entere. Pero el rey estaba en el patio donde no podían entrar. Y Esther decía, es que yo no puedo, ya son días los que están ahí, y si yo no soy invitada, y si yo no soy llamada, yo no puedo entrar a ese lugar, porque si yo entro a ese lugar, ciertamente voy a morir, sí, porque eso era una ley, que todo aquel que entrara sin haber sido invitado, era morir. Lo único que podía salvar a esa persona era que el rey extendiera el cetro, su cetro, entonces se le perdonaba la vida. Pero Esther, antes de ir ante el rey, dijo que tenía que ponerse en ayuno, porque ella era el vínculo para poder hacer, hacer enterado al rey de esta situación. Pero Esther no actuó inmediatamente. Ella dijo y mandó a que se pusieran a orar por ella, porque ella tenía que hacer algo. Y ciertamente su pariente Mardoqueo ella le dijo, es que yo no puedo hacerlo, porque puedo morir. Y Mardoqueo le dijo, es que vas a morir de todas maneras, porque si se cumple el día, tú eres judía y también vas a morir. Entonces, imagínense la posición de Esther. Si ella hablaba con el rey, su vida estaba en riesgo también, porque no había sido llamada y su vida estaba en riesgo. Pero aún si no iba con el rey, de todos modos iba a llegar el edicto que se cumpliera, esa carta que fue mandada a todos los lugares para que se cumpliera. Entonces, ciertamente Esther estaba entre la espada y la pared, pero ella sabía que ella era el vínculo para poder acercarse al rey, informarle de esta situación. Entonces, ¿qué hizo Esther? Ella no actuó inmediatamente. Ella dijo, necesito que ayunen por mí, porque esto no va a ser fácil. Entonces, si tú estás pasando por momentos difíciles en este momento, yo te doy un consejo, ayuna. Dice que ayunaron 3 días por la situación en que Esther iba a hacer ante el rey. Tú, si tienes personas, amigos, hermanos que están a tu lado y que son de gran confianza, tú puedes pedirle también a ellos, estoy en esta situación, estoy pasando y realmente es una situación en la cual yo veo que no es posible. Pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Y que tú puedes decirle a esos amigos que te acompañen, que estén junto contigo y que se pongan a ayunar por ti. Y vas a ver lo que Dios puede hacer a través de ese ayuno, de esa oración, de esa petición que tú vas a exponer ante Dios. Y yo te invito también que muchas veces se nos hace fácil poner la palabra de Dios y decir, la venganza es de Dios, y podemos poner la palabra de Dios, pero sin haber ayunado, sin haber orado, expresamos estas palabras sin amor, esperando que Dios pelee por nosotros, pero recuerda que Dios conoce nuestro corazón y Dios no va a pelear por ti cuando en tu corazón haya ese deseo de venganza, ese deseo de ver a la persona que te está lastimando derrotada. Tampoco es correcto. Y a través de la oración y del ayuno, nosotros vamos a saber cómo actuar y cómo debemos de enfrentar aquellos problemas, aquellas situaciones que a mejor en su momento son tan difíciles, que en su momento las vemos imposibles, y nos podemos poner en el lugar de Esther, sí, porque un pueblo iba a ser destruido. Pero vemos cómo este personaje de Mardoqueo, que es su pariente, en una ocasión él estaba sentado en las puertas del reino, de la casa del rey, y dice que escuchó a 2 eunucos platicar. Entonces ellos en su plática estaban conspirando contra el rey y querían realmente hacerle daño al rey. Entonces Mardoqueo le dio ese aviso a la reina. Entonces fue investigado esos eunucos y la investigación salió que esos eunucos querían lastimar al rey.
entonces estos eunucos fueron ahorcados. Y dice que quedó registrado en el libro de Crónicas. Cuando Esther, después de los 3 días de ayuno, Esther abre aquellas puertas y se mete al patio sin ella ser invitada. Esther iba con un corazón, ¿se imaginan cómo iba ella? Ella iba pensando y ella iba fortalecida por ese ayuno y ella dijo, bueno, yo voy a hacer el intento, lo voy a hacer, si he de perder la vida, la voy a perder, pero no quiero que mi pueblo perezca. Entonces ella abre y entra. ¿Se pueden imaginar aquel escenario en el cual había un edicto de muerte a todo aquel, porque era una falta de respeto entrar así y ver cómo esta mujer entra y dice que el rey la ve y dice que él extiende su cetro y es la única manera que ella puede salvar su vida? Y no solamente eso, el rey le dice que cuál es su petición. Él le dice, si tú me pides la mitad del reino, yo te lo doy. ¿Te fijas lo que hace un ayuno? ¿Te fijas lo que hace una oración? ¿Te fijas lo que hace ser actuar bajo la voluntad de Dios? Y lo que Dios te puede dar a través de ese ayuno y de esa oración. No dudes que Dios te va a dar la victoria. No dudes en ningún momento que cuando tú oras, que cuando tú ayunas, Dios de una forma o de otra te va a mostrar la victoria. Pero no se te olvide que vas a ser guiada como Dios quiere. Que tú ya no vas a actuar conforme a tus deseos. Aquel deseo que quieres ver muchas veces, que aquel que te está lastimando, que aquel que te está humillando, que aquel que te quiere poner bajo sus pies, que ya no va a ser el mismo sentir que tú quieras ver a esa persona. Ciertamente Dios se va a encargar. Mira lo que sucedió. Esther le pide al rey que vaya a un banquete. Esa fue la petición de Esther. Y va y dice, pero invita a Amán. Entonces ciertamente va a ese banquete Amán. ¿Y cómo se sintió Amán? ¿Cómo se sintió? Dice, wow, fue el único invitado a este banquete junto al rey y a la reina. Pero él no sabía lo que la reina estaba a punto de declarar. Y este hombre se sale feliz de haber estado en ese banquete. Pero ¿qué creen? Saliendo de ese banquete, ¿a quién creen que vio? A Mardoqueo. Lo vio y como este hombre no se humillaba, no se inclinaba, no bajaba sus rodillas ante él, dice que nuevamente aquella alegría se le volvió en ira, nuevamente, ¿sí? Nuevamente se le volvió en ira y dice, ¿qué voy a hacer con este hombre? Y dice la historia que él llega, fíjense, llega a su casa diciéndole esto a su esposa y a unos amigos. ¿Y qué creen que le dicen su esposa y estos amigos? ¿Por qué no haces? Preparas una horca para Mardoqueo. Y dice, y Mardoqueo fue invitado a otro banquete. Dice, y cuando estés en el banquete, dile al rey la situación de este hombre, entonces, para que lo ahorquen. Y le pareció excelente a Amán. Dijo, ay, sí lo voy a hacer. Pero dice que una noche el rey no podía dormir y dice que él manda que traigan los libros de crónicas y que se lo lean y empiezan a leer donde Mardoqueo da aviso para que el rey no fuera lastimado. Entonces dice, ¿cómo se le honró a este hombre? Y dijeron que no había sido honrado. Entonces él se quedó, ¿cómo debo de honrar a Mardoqueo? Y dice que manda a llamar a Amán y le dice, Amán, si yo tengo que honrar a alguien, ¿cómo lo debo de honrar? Entonces Amán pensando, pues a quién quiere honrar el rey, sino a mí. Entonces dice Amán que le empezó a exponer, le dice, pues de tus mejores vestidos
ponle a este hombre tu mejor caballo, ponlo y tu corona y paséalo en la plaza, pensando Amán en que el honrado iba a ser él. Pero cuando el rey le dice, me gusta tu idea, hazlo. Porque le dijo, y pon a uno de tus príncipes que lo lleve ahí, que lo honren, ¿verdad? Pero ¿qué creen? El honrado no iba a ser él. El honrado iba a ser Mardoqueo. ¿Cómo se sintió aquel hombre cuando el rey le dijo que iba a ser Mardoqueo? El hombre que él tanto odio le tenía, y que la idea había sido de él, y que un príncipe era el que lo iba a estar llevando, y que fue escogido Amán para que lo llevara a él, guiándolo, para que la plaza, para que toda la gente lo honrara. ¿Se imaginan cómo podemos ver ahí la respuesta de un ayuno, la respuesta de una oración? Y todavía Esther no le había dicho lo que este hombre había tramado, había hecho, había mandado a todos los pueblos, sacó copias para que se expusiera y para que vieran la destrucción, que mataran a todo judío. ¿Te puedes ver ahí la respuesta de un ayuno? ¿Se imagina quién fue humillado? ¿Mardoqueo o Amán? ¿Y quién fue el que fue reconocido en ese caballo? ¿Se imaginan? Con las vestiduras del rey, con el caballo del rey, con la corona del rey. ¿Quién fue realmente ahí honrado? ¿Amán o Mardoqueo? ¿Te puedes ver lo que puedes provocar en un ayuno y en una oración? Y la historia no termina ahí. En el siguiente banquete le dice el rey, ahí estaba Amán presente, y le dice el rey, mi reina, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que quieres? Que hasta la mitad de mi reino te doy si tú lo quieres así. ¿Te fijas una vez más la respuesta de Dios por un ayuno y una oración conforme a la voluntad de Dios? El rey le dijo que le daba la mitad de su reino a la reina. Pero la reina les puso entonces su petición y le dijo, rey, hay alguien que ha tramado la destrucción de mi pueblo. ¿Por qué? Porque Esther era judía y Amán no lo sabía. Y el rey dijo, ¿quién ha hecho esto? Y le dijo, ahí enfrente de aquel hombre, Amán. ¿Se imaginan cómo se sintió Amán cuando él había tramado en ese banquete que se ahorcara a Mardoqueo? Y llegó a oídos del rey que Amán había preparado una horca para Mardoqueo, y le dijo, pues esa horca va a ser para Amán. Y Amán fue colgado. Y la destrucción de este pueblo, ya que no se podía quitar el edicto de un mandato, había sido sellado, aquello que el pueblo iba a ser destruido. Ciertamente vemos la respuesta de un ayuno y de una oración, porque el pueblo no se podía defender, porque había sido enviado para que se destruyera. Pero ahora se había levantado otra carta, otro mensaje de parte del rey que fuera distribuido a toda provincia, a todo pueblo, para que ahora los judíos se pudieran defender. Entonces, mi querido amigo, hermano, persona que tú me estás viendo a través de esta transmisión, qué importante es actuar bajo la voluntad de Dios. Qué importante es saber que este hombre Amán, lo que él deseaba para él, se le fue dado a otro hombre. Y lo que fue deseado para otro hombre, se le fue regresado para él. Entonces, qué importante es, por eso, no desear algo malo contra alguien, no desear cosas malas. Qué importante es que tú no pelees con tu carne, que tú no pelees con tus fuerzas,
Qué importante es ponerte en ayuno, ponerte en oración y saber que Dios te va a dar la respuesta y que tus ojos van a ver cómo Dios va a dar la respuesta a esa situación, a ese problema que tú estás atravesando. Yo no sé si en este momento tú te sientes humillado por alguna persona. Yo no sé si tú te sientes que alguien te está aplastando, que te está pisoteando y que ciertamente tú no actúes mal por mal. Que tú te metas en ayuno, que te metas en oración y va a llegar el momento que tú vas a actuar, porque es necesario que actuemos, pero bajo la voluntad, pero bajo la gracia, pero bajo la presencia de Dios y no conforme a nuestra carne, porque si nosotros actuamos conforme a nuestra carne, nos puede pasar como a Amán. Aquello que tú deseas para ti se le va a dar dado para otros, pero que tú si deseas algo malo para otros, se te va a regresar para ti. ¿Qué mejor es llevar tus situaciones, tus circunstancias, por lo que tú estás pasando a través del ayuno y de la oración? Y que tus ojos puedan ver la respuesta de Dios. Pues Dios te bendiga, querido amigo, persona, hermano que tú me estás viendo a través de esta transmisión. Déjame orar por ti. Déjame hacer una pequeña oración por ti. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pido, Señor, por aquella persona que está detrás, Señor, de este televisor, Dios, que tú puedas bendecir su vida, que tú seas su guía, Señor. Yo no sé por lo que está enfrentando, yo no sé la situación, Señor, por la que esté viviendo. Yo no sé, Señor, si esta persona está lastimada, si está siendo humillada, si está siendo pisoteada. Yo no conozco su situación, yo no conozco sus lágrimas, yo no conozco, Señor, que en este momento esta persona no sabe qué ser, está desesperada. Están sus lágrimas cada día, cada noche, Señor, soportando a aquellas personas, Señor, que están lastimándola. Pero yo sé, Señor, en esta reflexión, que esta persona, Señor, si se pone en ayuno, si se pone en oración, que tú puedas aumentar su fe en este momento y que ella en convicción pueda hacer este paso de ayuno y de oración y que sus ojos puedan ver cómo tú le das la respuesta, cómo tú le das la victoria, precioso Dios, porque tu presencia, porque esta persona, Señor, puso en tus manos esa situación en la cual está pasando, que ella no tuvo deseo de venganza, que ella no quiso, Señor, hacer ver a su enemigo que fuera destruido, pero ella en amor y en compasión ayunó, oró y que tú te encargaste, Señor, de solucionar su problema y que ciertamente, Señor, esta persona limpie sus lágrimas, Señor, y que se ponga en ayuno y en oración y que sus ojos vean la victoria que tú les vas a dar. Yo te doy gracias, precioso Dios, gracias por la victoria que le vas a dar a esta persona que se va a poner en ayuno y en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios te bendiga.